Frank. Padre, aquí tiene a tu hijo, obediente siempre a tu palabra. Señor, en el Evangelio de la semana pasada vimos que pide y recibirás. Si toca, Él abre. Señor, te pedimos que en esta noche tú derrames una doble porción de tu Santo Espíritu sobre Frank. Y a nosotros, Señor, prepara nuestro corazón como una tierra fecunda, para al recibir tu palabra podamos dar fruto el 100 por 1. Y tú, tu Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos y también buenas noches a los hermanos que van a comunicarse durante la semana cuando pasemos el programa. A todos bienvenidos en el nombre del Señor. Pues seguimos con el capítulo 14 de Ezequiel. En este capítulo es continuación del anterior, en el sentido que es el mismo tema. En este capítulo él va a hablar de lo que tienen los profetas en su corazón y al mismo tiempo va a hacer una denuncia a la idolatría. Así que comenzamos Ezequiel 14 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del versículo del 1 al 3. Acudieron a mí algunos ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Entonces me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón, han puesto ante su rostro la ocasión de su iniquidad. ¿Habré de responderles cuando me consulten? Hasta aquí esta primera parte. Vemos ahora cómo el Señor reprende a los ancianos de Israel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Así comienza. ¿Quiénes son estos ancianos que han visitado a Ezequiel? Ya lo vimos en Ezequiel 8:1. Vimos. Esto era la comunidad de los israelitas en el exilio. Estos eran los jefes de la comunidad de Israel que ya estaban cerca, en este pueblo cerca de Babilonio. Eran gobernantes, jefes de los cautivos. Posiblemente eran parte de los mismos de Jerusalén. Y que vinieron haciéndose pasar de que eran mucho mejores que los de Jerusalén. Vinieron a ver a Ezequiel cuando los otros perseguían a Jeremías. Pero el Señor, que lo ve todo, ve lo que tenía en sus corazones. ¿A qué habrán venido esos ancianos? Probablemente vinieron a escuchar alguna profecía del Señor de cuánto iba a durar el exilio. Esa gente muchas veces cogían a los profetas también como adivinos, como les dije la semana pasada. Una cosa es ser profeta y otra cosa es ser adivino. Son dos cosas tanto bien diferentes. Ya también Ezequiel le había hablado en Ezequiel 8 del 11 y 12, le había hablado. Estos son los que fingen escuchar al profeta a ver qué se les pega. Esto lo seguimos viendo, como la gente muchas veces que viene a la iglesia solamente cuando tiene un problema. O peor aún, la gente que viene a la iglesia queriendo oír lo que ellos quieren oír. Y si ellos no oyen lo que ellos quieren oír, se ponen bravos y se van. Como cuánta gente que me escribe y haciendo una pregunta, pero entonces ellos quieren que yo les responda lo que ellos quieren oír. Y cuando yo les respondo lo que es, pues se ponen bravos y yo les digo, bueno, pero ¿para qué me preguntaste? Yo no te pregunté a ti, tú me has preguntado a mí. Tú me pides una opinión, yo te doy mi opinión. Entonces te pones bravo o brava. Eso no tiene sentido. Pero son la misma gente. Ellos quieren oír que alguien confirme lo que ellos tienen en su cabeza. Y cuando el Señor habla algo diferente, pues se ponen disgustados. Y el Señor da la clave de todo esto. El Señor dice, estos hombres han puesto ídolo en su corazón. Ídolo en su corazón. El Señor le dio a Ezequiel una visión de los corazones de estas personas. Los ídolos de esta gente no eran exteriores como los de Jerusalén, que habían llenado la casa del Señor de ídolos, de los Baales y de todo eso. Estas personas tenían un ídolo que es más difícil de detectar. El ídolo, ¿dónde estaba? En el corazón. Y ahí se ve un poco más difícil, aunque también se detecta. Lo hemos dicho. ¿Qué cosa es ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios.
Eso es un... Aquí tú te das cuenta que los ídolos no solo son estatuas, porque según los protestantes esta gente tendrían que tener una estatua en el corazón. O sea, a lo mejor tenían un San Judas adentro del corazón. O sea, que es absurdo. El ídolo puede ser una estatua. Yo no digo que no. Si hay un santero, alguna esa gente piensa que la estatua come y bebe, como le ponen comida y todas esas cosas, pues posiblemente esa persona piense que esa estatua es Dios. Pero para nosotros sabemos que una estatua es sencillamente una estatua, absolutamente nada más que eso. Pero hay ídolos peores, que son los que habitan en el corazón del hombre y ocupan en el corazón del hombre el lugar que ocupa Dios. Y yo le decía a una persona una vez que cuidado, porque la Biblia puede ser un ídolo. ¿Qué cosa es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Si para ti hay personas que la Biblia ocupan el lugar de Dios, porque estas personas para todo, ¿a dónde van? Y ellos creen que la Biblia... No, porque Dios no puede hacer eso, porque aquí dice tal cosa. ¿Y quién te dijo a ti que la Biblia es para Dios? ¿Para quién es la Biblia? Para nosotros. Dios no tiene que regir, Dios es soberano, Dios no tiene que regirse por la Biblia. Pero ellos creen que Dios le están pidiendo algo y dice, espérate, déjame ver el libro 14 de Deuteronomio, ver qué yo dije allí para... No, hay personas que, y ustedes lo conocen perfectamente, hay personas que antes de Dios tienen la Biblia. Y la Biblia puede ser un ídolo. O sea, que una cosa buena puede ser totalmente un ídolo. Ahora, esta gente tenían cosas malas. El Señor les reveló a Ezequiel que no importa la actitud exterior, en el fondo del corazón eran idólatras. Y le mandó que le dijera que mientras esos ídolos estuvieran en su corazón, iban a estar separados del Señor. Vamos a decir, Pedro dice Deuteronomio también, los hombres miran la cara, pero Dios, ¿qué cosa? Mira el corazón. El ídolo del corazón no se puede cambiar a Dios. El cargo contra ellos también es que se hayan infectado por este ambiente babilónico y las atracciones de esta religión de Babilonia idólatra, de los astros y de todo eso. Imagínense si ellos en Israel, en un ambiente, entre comillas, piadoso, tenían ídolos, ¿cómo serían cuando van a una sociedad que es totalmente pagana? Una sociedad como la Babilonia, que estaba rodeada de ídolos por todos los lados. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29. Este pueblo me honra con su palabra, pero no me honra con el corazón. Eso también tenemos muchos nosotros que pensar en eso, si honramos al Señor con la boca o con el corazón. ¿Qué cosa es honrar al Señor con la boca y no con el corazón? Decir una cosa con la boca y hacer absolutamente lo contrario. Ahí está esta gente, como tanta gente van a... Eso me decía, yo fui este fin de semana a North Carolina, que fue el cumpleaños de mi sobrino, y ellos me decían que allá tienen el mismo problema que aquí, porque el sacerdote dijo en la misa que el lugar más peligroso de Fuquay y Barinas, que es donde ellos viven, es el parqueo de la iglesia. Y lo decía el sacerdote, vienen a misa, se dan la paz, se dan cabezazos en la paz, y cuando sales, si no te quitas, te paso por arriba. Eso es un ejemplo. Lo que estás dando la paz, si tú das la paz es porque tú tienes paz. Y sales de la iglesia como si tuvieran 10 perros Rottweiler atrás a montarte en el carro y salir. Y ahí de que se te atraviese en el medio. Y también cuidado al revés, ahí si te coges el parqueo al cura, porque llama a la grúa y se lo lleva. Eso he visto que ha pasado en algunos lugares. Un amigo mío, sin querer, se parqueó aquí en Miami, en el parqueo del cura, porque estaba vacío, no lo vio y tenía que tocar una boda en otra iglesia después. Y el cura le mandó a remolcar el carro y no pudo llegar a tiempo a la boda. Pues como ese letrero que dice por ahí, que dice: el que traspase este lugar le caerá todo el peso de la ley, firmada a las hermanitas de la misericordia. Son cosas que sí, me parecen cómicos, pero es verdad, decimos algo con la boca, somos igual que en el pueblo judío, y tenemos otra cosa en el corazón. Entre paréntesis, que la misa ahí en este lugar de North Carolina, que la iglesia era grandísima, y yo fui a la misa en inglés, estaba repleta de gente, una misa muy solemne, muy bonita la misa. Y ese era un lugar que hasta hace poco era profundamente protestante, porque le dicen el Bible Belt, el cinturón bíblico de los Estados Unidos, y dijeron que la otra misa en inglés más tarde se llena todavía más que
que es así, el Señor hace obra, a pesar que todo lo que hacemos para que la gente no venga, pues la gente sigue viniendo. En Hechos de los Apóstoles, aquí tenemos que decían una cosa con la boca y hacían otra con el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de alguien? Esa misma, Ananías y Zafira. Ellos, sí, esto es lo que los vendimos todo y te trajimos. Mentiras, se habían cogido la mitad. Y se cayeron muertos. Menos mal que ya no se muere la gente en la iglesia por decir mentira, porque si no, todos los que hacen income tax se cayeran muertos el día que pasan el income tax, que lo mandan al gobierno. Pero es lo que le dijo Pedro a Ananías y Zafira. Nosotros no te pedimos el dinero. Tú no tenías que traer ningún dinero, sino un pedido de dinero. Tú lo trajiste voluntario. ¿Por qué podías decir, yo traje la mitad de lo que vendí, se lo voy a dar a los pobres y la mitad me quedo yo? Pero ¿por qué dijeron que traían todo para darse la importancia que soy como los demás? Mira qué bueno soy. Y el Espíritu Santo lo ve todo. Ve inclusive el fondo de nuestros corazones. Vamos a ver ahora el 4 y el 5, la promesa a los que siguen a los ídolos. Dice así: por eso háblales y dile, esto dice el Señor Dios: todo hombre de la casa de Israel que ha erigido ídolos en su corazón y ha puesto ante su rostro la ocasión de su iniquidad, y luego acuden al profeta, yo, el Señor, le responderé por mí mismo, de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de recobrar por el corazón la casa de Israel, los que se han apartado de mí por la multitud de sus ídolos. Aquí el Señor pone la cosa mala. El Señor le dice, ustedes vienen a consultar al profeta. El Señor le dice, no, yo no voy a... El profeta no les va a responder, que les voy a responder va a ser yo mismo, les voy a responder. No sé, que la cosa se puso bastante mala, porque al profeta pueden engañar, pero a Dios no lo pueden engañar. Y se lo vuelve a decir de nuevo: todo el que tenga idolatría en su corazón y va a consultar a Dios, Dios le va a consultar no lo que quiere oír, sino que Dios le va a decir lo que él no quiere oír. Por eso muchas veces antes de ir a consultar al Señor por algo, debemos primero mirar el corazón y pensar qué es lo que tengo en el corazón. O si voy a consultar al Señor esperando que esté de acuerdo conmigo. Porque si no va a decir como algunos, el Señor y yo creemos, que, como dicen algunos, que el Señor siempre está de acuerdo con la opinión de ellos. El Señor le dice bien claro, dice, le voy a responder de acuerdo a la cantidad de ídolos que ustedes tengan en su corazón. Porque no solo puede haber un solo ídolo, pueden haber muchísimos ídolos en el corazón. Hay gente que tiene el corazón lleno de ídolos. A veces algunos de ustedes me dicen, algunos mientras yo tomo agua, ídolos que hoy puede haber en el corazón. Ustedes no conocen ningún ídolo en el corazón del hombre hoy en día. Ustedes habitan entre ángeles. El dinero, amigos, los hijos, la familia, el trabajo, hasta un puesto en la iglesia puede ser un ídolo. Los animales son ídolos. Hay personas que... Una persona me decía el otro día, qué pena, ya no puedo viajar más con ustedes. Y no es José, que en paz descanse, ese es otro caso. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque ahora tengo 2 perros y no los puedo dejar solos. Digo, así que has llegado a vieja matándote, trabajando toda la vida para poder viajar. Y ahora que puedes viajar, tienes 2 perros a los cuales no los puedes dejar en ningún lado. Y no puedes viajar, te limita la vida, pues 2 perros. Dije, vas a tener una vida de perra. ¿Eso qué cosa es? Es un ídolo. Yo le soy sinceramente, yo quité hasta las matas vivas de mi casa y puse matas plásticas. Yo no quiero depender ni siquiera tener que echarle agua a las matas. Yo cierro la casa y me voy, y se acabó. Pero como dice la hermana, ciertamente los animales son un verdadero ídolo. Luego hay una señora con un carrito y yo miré a ver el bebé, lo que había era un perro en el carrito que llevaba. Yo casi, la mujer me vio la cara de susto que puse porque esperaba ver un bebé cuando ve un perro metido en el beso de cara chata con los ojos así. Y los llevan y hay una iglesia episcopal, no católica, en Florida, que da la comunión a los perros, a sus amos y a los perros.
en Fort Lauderdale. Hay una iglesia episcopal que hace tiempo eso fue un... Por eso el Señor le dice, de acuerdo a cuántos ídolos tú tienes en tu corazón, así yo te voy a responder. Así que tengo un llamado a revisar cuántos ídolos tenemos en el corazón. Y el Señor le recalca, ningún oráculo, no busquen ningún oráculo, yo mismo se los voy a decir. Y muchas veces va a decirlo de acuerdo con las obras, no de acuerdo con una palabra, sino con el Señor muchas veces habla con obras. El Señor le dice a Israel, ustedes me abandonaron para seguir ídolos y yo los voy a disciplinar ahora por eso. Para destruirlo, no, para hacerlo volver a mí. Dice, la causa que ustedes se han apartado por mí son todos sus ídolos. Mientras tú te llenas más de ídolos del corazón, más tú te vas apartando a Dios. Y lo facilito que entran los ídolos en el corazón. Se cuelan así. Nosotros tenemos que, todo lo que te ate a ti y no te haga libre, eso es un ídolo. Y si lo que te ata tiene prioridad sobre las cosas de Dios, más ídolo es todavía. O sea que estos ídolos son fáciles de detectar. Y hoy en día, nuestra sociedad es una sociedad que promueve y construye ídolos continuamente por todos los lugares. Vamos a ver el versículo 6 al 8. Sigue diciendo Ezequiel. Por eso, di a la casa de Israel, convertíos, abandonad vuestros ídolos, apartad el rostro de vuestras abominaciones. Porque si un hombre de la casa de Israel o de los forasteros que están en Israel se aleja de mí, erige ídolos en su corazón, pone ante su rostro la ocasión de su iniquidad y luego acude un profeta para consultarme por medio de él. Yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Volveré mi rostro contra ese hombre, le haré escarmiento y burla, lo arrancaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy el Señor. El Señor lo vuelve a repetir y lo vuelve a dejar claro. ¿Cuál es la solución a la idolatría? Lo dice ahí. ¿Cuál es el antídoto a la idolatría? La conversión. ¿Qué cosa es la conversión? Mirar para atrás. ¿Qué fue lo que hizo María y José cuando se le perdieron el niño? Cuando a María y José se le perdieron el niño, ¿qué fue lo que hicieron? Miraron al lugar último en que ellos lo habían visto. Eso es la conversión. Es mirar al mismo lugar donde tú perdiste a Dios. O donde te hicieron perder a Dios porque un ídolo se metió en tu corazón. Eso es lo que el Señor le dice a la casa de Israel. Si le preguntaban a Dios si querían una respuesta muy grande en contra de la idolatría, el Señor se lo dice sencillamente. ¿Cuál es la solución a la idolatría? La conversión. Ya, tan sencillo como eso. Ahora, para convertirte, primero tú tienes que identificar qué ídolos tú tienes. Y por eso el Señor pone la época de Cuaresma y la época de Adviento, aunque no solo hay que esperar a Cuaresma, pero Cuaresma es un tiempo ¿de qué? De conversión. ¿Por qué? Y de arrepentimiento. La conversión siempre lleva un arrepentimiento, porque si hay conversión sin arrepentimiento, no es conversión. Es sencillamente como Ananías y Zafira, es uno para afuera, como los judíos que se echaban ceniza en la cabeza, pero dentro del corazón no tenían absolutamente deseo de regresar a Dios. Pero no hay que esperar la Cuaresma. El arrepentimiento puede ser, cada día puede ser una Cuaresma, pero como le decía, lo primero que hay que hacer es identificar qué ídolos tenemos, porque muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos un ídolo. Y a veces pensamos, no, pero si eso es bueno. Es bueno, pero puede ser un ídolo. Si tu hijo ocupa el lugar de Dios, tu hijo es un ídolo. Y cuando un hijo tú puede ocupar el lugar de Dios, como persona que me ha dicho, para mí mi hijo es todo lo demás hasta la iglesia viene después. ¿Qué cosa es eso? Eso es un ídolo. Aparte que el chiquillo va a ser un pesado cuando crezca. Pero eso es esencial. ¿Y qué mejor que un ídolo? ¿Qué mejor que un hijo? Pero el hijo tiene su lugar, el esposo tiene su lugar, la esposa tiene su lugar, la iglesia tiene su lugar. ¿Pero quién está en el medio? Dios.
Es que hasta la iglesia puede ser un ídolo. Si tú pones la iglesia en primer lugar, digo la iglesia institución, si tú la pones en primer lugar de Dios, eso se convierte en un ídolo. Si tú no atinas a nada más que las cosas de la iglesia, ten cuidado porque tú puedes tener un ídolo en tu corazón. Es sencillo, todo, y lo repito, todo lo que ocupa el primer lugar de tu vida. Por eso es tiempo de preguntarse qué es lo que ocupa el primer lugar de mi vida hoy. Y lo que encuentres, si no es Dios, eso es un ídolo. Como he dicho otras veces, es como el plan de Dios es como un rompecabezas. En un rompecabezas cada ficha tiene su lugar. Ahora, si tú sacas una ficha de un lado y la quieres encajar en el otro, cabe. Por mucho que le empuje, no cabe. Y si encuentras una que entre en el hueco de la otra, cuando vas a poner la otra, no hay forma que puedas armar el cartón. Y así es el plan de Dios. Tú no puedes sacar a Dios del medio para meter en el medio otra ficha que no es Dios, porque a lo mejor encaja por un lado, pero el otro lado no va a encajar. Por eso, recuérdense, el Señor da la solución a la idolatría. ¿Cuál es? Convertirse. Y lo dice, y esto lo dice el Señor, esto incluye tanto a la casa de Israel como a los extranjeros que están en Israel. Porque también Israel tenía la obligación de darle buen ejemplo a los extranjeros. Como nosotros los católicos tenemos obligación de darle buen ejemplo a los que no son católicos. Si tú un día estás en un concierto de Bad Bunny o de alguien por ahí en un lobby de un lugar de eso, y te encuentra alguien de tu trabajo, te dice, ay, qué bueno, que te gustó el concierto, así te gustó el concierto, pero si ahora tú vas a un funeral y estás en la iglesia y te encuentra alguien de tu trabajo y te dice, tú eres católico, es que tú tienes un problema. Porque si tú trabajaste con una persona por 10 años, esa persona no se enteró que tú eres católico, tú tienes un problema. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú eres exactamente igual que los demás. Una persona que es católico tiene que notarse, hasta aunque te critiquen, si te hacen una crítica, eso es señal de que tú vas bien. Porque esos mismos que te critican son los que van a venir después a decirte, oye, yo sé que tú rezas mucho, porque pídeme por esta intención. Los mismos que te critican son los que te van a pedir, van a reconocer, porque como dice San Pedro, muchas veces la gente critica porque te está reprochando lo que él no puede ser. Dice San Pedro, la crítica muchas veces es porque yo quisiera hacer lo que eres tú, pero no tengo los pantalones de hacerlo. Entonces tú eres un recordatorio de que yo no lo hago porque yo soy menos que tú, estoy limitado. No tengo valor para hacerlo. Entonces eso lo que hace que la persona, en vez de crecerme yo, que es lo que yo hago, lo que hace el envidioso. En vez de crecerme yo y llegar a tu nivel, yo quiero que tú bajes al nivel del mío. Por eso, como decía Santa Teresa, el cristianismo es contagioso. Una persona que es cristiana tiene que contagiar a los demás. Por su ejemplo, por su forma de ser. Ahora seré exactamente igual que los demás. Pasa con los extranjeros de Israel. Dirían, tanto Dios, tanto Yahvé, tanto incienso, y cuando actúan igual que yo, que soy un pagano. Y ni hablar si estás dando mal ejemplo, porque muchas veces nosotros no se dan cuenta que somos católicos, se asombran porque eres tan sinvergüenza que se asombran de que tú vayas a la iglesia. Y he conocido el caso. Si hay algo que se pega es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pega. Y ejemplo, la Virgen María, pues donde quiera que pasaba la Virgen María, ¿qué dejaba? Espíritu Santo. Se encontró con Ana la profetisa, se llenó de Espíritu Santo. Se encontró con Simeón, se llenó de Espíritu Santo. Se encontró con Isabel, se llenó Isabel de Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo reparte Espíritu Santo por todos lados. Y la gente que está alrededor, por lo menos alguien empieza a cambiar en algo. Y no voy a hacer el cuento de la compañera de trabajo que yo tenía, que conoce Diana, porque ya lo he hecho demasiadas veces, que yo dije, con esta vieja tengo dos opciones, o la convierto o la mato. No hay término medio. Entonces opté por convertirla, y se convirtió, para asombro de todo el mundo. La lengua que tenía para criticar la dedicó. Es más, se puso pesada, la dedicó a convertir a la gente a Dios, a un punto que tú vas a decir, oye, frena porque la gente te va a coger miedo, como te tenían miedo antes por chismosa, te van a tener miedo ahora por insoportable.
Y eso es lo que está diciendo el profeta. Lo describe Ezequiel totalmente. Estás inmerso en la idolatría y que todavía eres la cara tan dura de que vas a preguntar la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que la voluntad de Dios es contraria a lo que tú estás haciendo. Por eso es que dice, pondré mi rostro contra aquel hombre. Eso quiere decir que le viraré mi rostro hasta la muerte. Vamos a ver versículos 9 y 11. Y dice así: si un profeta se deja engañar y pronuncia una palabra, yo el Señor soy el que ha engañado a ese profeta. Extenderé mi mano contra él y lo arrancaré de mi pueblo Israel. Los dos cargarán con su iniquidad. La iniquidad del profeta será como la iniquidad del que consultó, para que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine con todos sus delitos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, oráculo del Señor Dios. Esto está un poco extraño, esto que dice aquí, cuando un profeta fuera engañado y hable palabra. Esto podemos entender que Ezequiel está hablando aquí de los falsos profetas, no de los verdaderos profetas, es lo que está hablando Ezequiel. Si una persona va a consultar un falso profeta, ¿qué le va a poner Dios en la boca? Algo falso para que la persona que lo vaya a consultar y él, que es un falso profeta, los dos se hundan en vez de salirse para afuera. Eso es lo que dice tan claro. Por eso que muchas veces la gente que va a consultar a adivinos y todas esas cosas, pues le dicen cosas que parecen que son verdad. Porque el Señor dice, si tú estás buscando fuera de mí, te voy a dar de lo que tú quieres. Ahora prepárate, porque una parte va a ser verdad, pero lo que te va a costar eso después a ti. Y consultar falsos profetas hoy en día, bueno, pues todo el mundo sabe, los santeros, las cartas tarot, todas esas cosas que nosotros sabemos que hoy en día está a la orden del día. El profeta que hace del profetismo su oficio y gana dinero, como dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan cuál era una de las características de los falsos profetas? Ganar con su ministerio de profeta. Como te dicen, no, hay una viejita que predice, pero no cobra nada. No, pero después te dice la ofrenda, hermana, como los pastores. Como los pastores, yo puse en Facebook, puse anoche este pastor de una iglesia en Nueva York, que entraron a la iglesia y les robaron $1 millón en joyas. El hombre tenía arriba $1 millón en joyas. Y es tan descarado que dice que menos mal que no lo registraron porque tenía más cadena abajo de la camisa. Porque tenía una cruz así de diamantes, de verdad. Y lo que tenía, dice que los que habían en la iglesia eran 20 o 30 personas nada más. Y es tan descarado que dice que se ha ganado ese dinero con su trabajo. Yo dije, si un ladrón entra a la catedral de Miami, aunque se lleve el arzobispo, no llega a $1 millón. Ahora, como un pastor de un cachivacho por ahí de 4 personas tiene $1 millón arriba, él y la mujer, porque fueron los dos. Los dos estaban como ídolos, llenos, y tú lo ves y parece que son falsos, pero aparentemente, cuando tú ves esa cantidad de joyas, tú dices, no, eso debe ser falso, pero aparentemente era de verdad, a no ser que le quiera cobrar al seguro la joya falsa y diga que son verdaderas como son falsas. Esa es la otra posibilidad, pero como una persona puede tener $1 millón arriba y decir que se lo ganó con su trabajo. Y ahí siguen la gente, ¿qué cosa? Dándole dinero. Y nadie le dice que venda sus joyas para dárselo a los pobres. Yo no oigo a nadie decirlo, a los pastores que vendan sus casas, que Cachiluna que venda todas las propiedades que tiene y se lo dé a los pobres. ¿Tú has oído decir alguna vez eso? No, la única que tiene que vender las cosas de esas a los pobres es la Iglesia Católica, que es la única que ayuda a los pobres. Esa es la gran ironía. Por eso lo deja bien claro aquí el Señor a través del profeta. Dice, el Señor responde a la insinceridad. ¿Con qué? Con insinceridad. Tú no eres sincero con el Señor y te responde con la misma, no siendo sincero a través del profeta. Cuando el falso profeta se da cuenta de los deseos
de estos idólatras que lo que quieren es investigar el futuro y todo eso, le da, como hemos dicho, todos lo sabemos, esa falsa profecía de acuerdo a los deseos de la persona. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Ayuda a la persona? No, la hunde cada vez más todavía. Y la respuesta final de Dios es claro, el falso profeta será destruido, sin ningún tipo de duda. Eso también es una advertencia para aquellos que tienen un don de Dios y son infieles con Dios. Si el Señor te ha dado un gran don y Dios te está usando para hacer algo y luego tú tratas de usar ese don para favor tuyo, tienes un gran problema, eres un falso profeta, porque el Señor cuando te dio el don a ti no te pidió nada. Por eso el Señor lo dijo, que lo que recibiste gratis, dalo gratis. O sea, eso también puede ser una persona que se aprovecha de su ministerio. No lo he visto mucho, pero están surgiendo unos tipos raros en el internet que se llaman católicos que no sé, están un poco extraños esta gente, que se pasan la vida en pleito unos con otros para levantarse el ego, porque no solamente puede ser paga de dinero, puede ser paga de ego. Oye, que tú, ay, qué bueno es que le ganó la competencia a 100,000. Ay, qué santo es, qué bueno es. Y tú estás haciendo eso para convertir, y no estás haciendo eso ¿para qué? Para ganar popularidad. Eso también es cobrar en popularidad. Eso también es cobrar en popularidad. El Señor te dio un don para salvar almas. Para eso el Señor te dio un don. No para hacerte popular. Al contrario, cuando tú eres justo con el Señor y usas el don que te dio, casi nunca tú eres popular. O sea que también hay falsos profetas y hay falsos profetas, adentro y afuera. Vamos a ver el 12 al 14. Dice así: me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando el país peque contra mí, incurriendo en rebeldía, extenderé mi mano contra él, recortaré la ración de pan, agravaré el hambre sobre él y exterminaré hombres y animales. Aunque en medio del país estuvieran estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia salvarían solo sus vidas. Oráculo del Señor. Está dura la cosa. El Señor dice, cuando el pueblo cuando un pueblo se aparta de Dios, yo le cierro la llave de la despensa. ¿Qué pasaba en Cores? El bien más preciado de material de Israel. ¿Alguien que Dios sabe cuál es el bien material más preciado en Israel? El agua. Porque en Israel no hay agua. El agua de Israel es el hilito del Jordán. El Jordán se seca, Israel se queda sin agua, en una semana no hay país. Por eso cada vez que Israel se apartaba de Dios, ¿qué hacía el Señor? Paraba la lluvia. Y al pararse la lluvia, el Jordán no crecía. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Que no llovía, y el Señor dijo a cerrar las puertas del cielo hasta que cambie Jezabel y toda esa gente, que el profeta Elías fue a la montaña a ver si venía se cerraba. Y eso es lo que le dio toda la semana, lo dijimos la semana pasada, lo dice San Agustín de nuevo: a quien se aparta de Dios, todo se aparta de él. Tenemos que ver esta nación, la nación que vivimos. Mientras más esta nación se aparta de Dios, más Dios se aparta de nosotros. El que llegó como llegó yo hace 40 años, ver la nación hace 40 años y la ve ahora, se da cuenta que no es el mismo país ni son las mismas gente. Definitivamente. En los países pasa igual, no solo en este país. Mira, Colombia, Perú, no es lo mismo hace 40 años. Y es un lapso de 40 años, o sea que no son ni siquiera una generación completa la que ha pasado ahí. ¿Por qué? Porque mientras más los pueblos, le pasó a Israel y nos pasa a nosotros, mientras más los pueblos se van apartando de Dios, Dios, ¿qué cosa? Le cierra la despensa. Y hasta a la iglesia le pasa exactamente igual. Mientras más la iglesia se aparta de Dios, la iglesia le cierra el Señor la cierra la despensa a la iglesia. Porque eso de que a que se aparta de Dios, todo se aparta de él, también atañe a la iglesia.
Ustedes dirán, ¿puede la iglesia apartarse de Dios? Sí, puede la iglesia apartarse de Dios. Y muchos casos sucedidos durante la historia de la iglesia y lo estamos viendo también en este momento. Por eso dice el Señor, te apartas de Dios, te mando el hambre. De alguna forma yo te convierto a ti por las buenas que por las malas. Y dice, y no se confíen mucho de los santos, porque aunque esté Noé, Daniel y Job, yo a ellos tres los voy a salvar, pero todos ustedes van a seguir pasando hambre. Mira a quienes el Señor está mencionando. El pecado de Israel era tan profundo que estos tres justos, ni siquiera lo podían ya salvar. Noé era grande. ¿Qué hizo Noé? Salvó la humanidad cuando hizo el arca, experto en salvar. ¿Qué hizo Daniel? Se salvó de las llamas en el foso de los leones, se salvó él. ¿Y qué hizo Job? Se salvó de la calamidad cuando obedeció. Ahora eran tres personas que sabían salvarse. Por eso dice, ellos tres se van a salvar, no te confíes, pero ustedes no se saben salvar. O sea que la cosa se puso peor que con Abraham, porque Abraham le dijo, si encuentro 5, y el Señor le dijo, ahora, si encuentro 3 buenísimos, con esos 3 la cosa no se arregla. Por la justicia de cada uno, como nuestra propia vida y la nación es como se salva. ¿Qué es lo que quiere decir así? Que una nación no puede refugiarse bajo 4 o 5 personas que son justas. Tenemos a este santo, Padre Pío, tenemos a los otros, no, olvídate tenemos gente santa en la nación, pero la gente santa son las que se van a salvar, no los otros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es totalmente individual. Solamente la nación es la suma de nuestras responsabilidades. Porque el concepto de nación no existe. ¿Qué cosa es nación? Un conglomerado de... La nación como tal no puede ser virtuosa, no puede ser mala. Porque la nación es la suma de todos los que habitamos en la nación. Si la mayoría de los que habitan en la nación son malos, la nación es mala. La nación no va a ser buena. La nación se va a corromper. O sea que tanto como para arreglar la iglesia, como para arreglar la nación, ¿por dónde hay que empezar? Por uno mismo. Y después por uno mismo, ¿por quiénes? Por los que están alrededor. Tú no puedes decir, ay, voy a salvar los de Alaska. No, los de Alaska se salvarán de alguna forma. Eso es como la gente, si yo tuviera dinero iba a ayudar a todos los hambrientos de África. Si tú no mandas $5 ahora, cuando tengo 1 millón, la gente de África más nunca te ve. Es lo que decía Monseñor Román. A todo el que viene aquí dice, ay, Monseñor, si yo me sacara la lotería, iba a construir el malecón detrás de la ermita. Monseñor decía, ya yo sé que ese no me va a dar ni ahora, ni cuando se saque la lotería. Porque el que quiere dar, dice, mire, Monseñor, coge estos 5 pesos para que, estos $5, guárdelo para que haga el malecón. Yo estaba viendo, que lo puse en Facebook, la historia de la custodia de Valencia, de la ciudad de Valencia, la custodia que sacan en Corpus Christi, la custodia esa gigantesca, que es una de las grandes bellezas de la iglesia, esa custodia de Valencia, búsquenla para que vean. No sé qué cantidad de cientos de joyas tiene, y le dicen la custodia de los pobres. Porque la construyeron con los pobres dando dinero. Ningún rico dio dinero. La historia que yo vi ahí dice que este sacerdote tenía deseo de hacer una custodia, porque la custodia de Valencia, los comunistas cuando la guerra civil la destruyeron, y él quería hacer una custodia, pero decía, ¿de dónde sacar el dinero? Dice que un día se le acercó un panadero y le dijo, padre, voy a decir que usted quiere construir una custodia, mire, coja estos 10 pesos españoles. Y dice que eso fue lo que a él le dio la idea. Le dijo, voy a empezar con estos 10 pesos. Y construyó una custodia que se espera porque a quien se sacara la lotería y diera el dinero, todavía no tuvieran. ¿Y tú sabes qué? La custodia adelante lleva los 10 pesos que dio el hombre. Originales, lo lleva adelante la custodia. Para que tú veas que solamente hay que empezar. Es lo único que podemos, como hizo Monseñor Lemita. ¿Cómo sabe que Monseñor hizo Lemita? Recogiendo centavos, ni siquiera recogiendo $. Monseñor decía, cada vez que un centavo de esos prietos que nadie quiere para nada te sobre, échalo en un pomo. Y cuando tenga el pomo lleno me lo trae. Y me cuentan la gente vieja de Lemita que ellos se pasaban horas y horas contando. Y dice Monseñor que era el terror de los bancos.
Porque dice que llegaba un banco con 2 o 3 sacos llenos de kilos prietos que tenían que... Y en esa época no había máquina que tú los echabas. Y con eso fue con lo que se hizo el invento de la caridad. Con los kilos que la gente fue recogiendo. Y eso es lo que el Señor pues está diciendo, que sigue siendo todavía tan actual. Vamos a ver el 15 y el 16. Dice, se envió al país bestias feroces para despojarlo de sus hijos y convertirlo en un desierto que nadie pueda atravesar por culpa de esas bestias. Y esos 3 hombres están en el país por mi vida, oráculo de Dios, que ni sus hijos ni sus hijas se librarán, solamente ellos, y el país quedará totalmente desolado. El Señor lo deja bien claro. Él no tiene nieto. El Señor nada más que tiene hijos. El hijo tuyo no es el nieto de Dios. El hijo tuyo es un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tu hijo lo tiene que salvar por sí mismo, no por ti. Y punto. La responsabilidad de cada individuo salvarse. Claro, cuando eres niño tú tienes la responsabilidad de indicarle el camino, de llevarlo a la iglesia, de enseñarle la palabra de Dios. Mientras está bajo tu techo, tú tienes la obligación de que cumpla tus leyes. Pero a la vez que se confirma y coge camino, ese problema no es tuyo. No es tuyo en el sentido que él no se va a salvar porque tú seas santa o tú seas santo, porque la salvación es totalmente individual. Dios no tiene nieto. Tú puedes ser muy santo, tu hijo es un sinvergüenza y tu hijo se condena. Lo único que tú puedes hacer es orar para que tu hijo se convierta. Pero ten cuidado lo que oras, porque a veces que el Señor para convertirlo lo va a arrastrar por el piso y lo va a hacer un guiñapo. Porque muchas personas para convertirse tienen que llegar a lo último de abajo. Por eso hay que tener cuidado cuando tú le pides al Señor que convierta a tu hijo. Tienes que estar preparada para que el Señor lo haga de la forma que Él quiera. Y eso es lo que el Señor deja bien claro en este versículo. Lo repito, que es una frase muy famosa entre los protestantes. Dios no tiene, ¿qué cosa? Nieto. Cada persona es responsable de su propia salvación. Vamos a ver versículos 17 y 18. Dice, o si envío la espada contra aquel país, y digo la espada, recorre el país y extermina a hombres y animales, y esos 3 hombres están en el país, por mi vida, oráculo del Señor, que no se librarán sus hijos ni sus hijas, solamente ellos. Vamos a seguir ya para ver este contexto completo. O si envío la peste contra aquel país y derramo mi cólera de forma cruenta sobre él para exterminar hombres y animales, y Noé, Daniel y Job están en medio de él, por mi vida, oráculo del Señor, no podrán librar a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos por su justicia salvarán su vida. ¿Más claro lo puede decir el Señor? No, el Señor lo deja. Nosotros confiamos que porque tenemos santos y porque tenemos gente que oren por nosotros, pues puede ser que la gente ore por nosotros y sirva para nuestra conversión. Pero el trabajo, ¿quién tiene que hacerlo? Tú. La salvación viene de la conversión. Si no hay conversión, no hay salvación. Y la conversión no es colectiva, la conversión es personal. La tuya, la de tus hijos, la de tus tíos. Tú puedes influir, pero tú no puedes determinar, porque cada hombre es totalmente libre. Es libre hasta de rehusar a Dios. Y tú no puedes obligar a nadie a que acepte a Dios, porque a lo mejor lo va a aceptar para complacerte a ti por fuera, pero adentro va a estar lleno de ¿qué? De ídolos. Por eso, como dice, ¿cómo es que dice? A cada santo le llega su San Benito, no sé cómo. A cada santo le llega su San Martín, que sé yo. Cada cual tiene su momento de conversión en su vida. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Orar porque llegue. Y tener la certeza que puede ser que llegue de una forma muy fea. No va a bajar un ángel y le va con las plumas a acariciar la cara. A lo mejor termina preso o sabe Dios qué.
Pero esa es la única forma que el Señor tiene para que la persona cambie. Por eso yo le digo a las personas, mira, arrepiéntete ahora antes que termines de otra forma y te conviertas más tarde y vas a pasar la de Caín. Como me dijo una persona una vez, si yo hubiera sabido esto, ¿cuántos problemas me hubiera ahorrado? Y yo dije, ay hermano, porque no viniste a mis clases anteriormente. Por eso que has pasado todo eso. Porque te vas a convertir, pero mientras más te demores, más duro te va a tener que dar el Señor. Vamos a ver ya los capítulos finales, del 21 en adelante, que dice, porque esto dice el Señor Dios, aunque yo envíe contra Jerusalén mis 4 azotes terribles, espada y hambre, bestias feroces y peste, para exterminar de ella hombres y bestias, quedará salvo de ella un resto, del que saldrán hijos e hijas. Acudirán a ustedes, veréis su camino y sus obras, y os consolaréis del mal que envié contra Jerusalén, de todo lo que hice caer sobre ella. Os consolarán cuando veáis su camino y sus obras, y sepáis que no hice en vano cuanto hice contra ellas. Oráculo del Señor. Volvemos a la palabra. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué? Del resto, pero ¿cómo dije que se llama? Anahuín, pero también se llama remanente. Los judíos generalmente le dicen el remanente. Los dicen los judíos, que Anahuín es la palabra que quiere decir los pobres de Dios. Pero los pobres que no son pobres porque son míseros, sino porque no ponen su esperanza en el dinero, sino ponen su esperanza en Dios. El Señor, esa es la esperanza del Señor. El Señor siempre dice, no importa los juicios que yo mande, los que van a caer son la gente que tienen ídolos en el corazón. Siempre va a quedar un pequeño grupo, y de ese pequeño grupo yo voy a reconstruir lo que sea. Como dijo Benedicto XVI, que la iglesia va a ser reducida a un pequeño grupo de entre las naciones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que están estorbando la iglesia, se van a ir. Y a lo mejor se van a ir de una forma muy fea, no sé qué el Señor estará haciendo para que la gente se vaya. Pero hay gente, como le dije la semana pasada, hay gente en la iglesia que lo que están es estorbando, que lo mejor que podían hacer era irse. Ustedes no conocen gente que estorban en la iglesia. Yo tengo una lista. Ustedes no conocen a alguien que estorba en los grupos. Antitestimonio. Hay gente que son el azote de los grupos. Y esos son los que más el Señor le habla. Por eso digo, la iglesia tiene que ser sacudida. Como el Señor decía, el Señor sacude, cuando se sacude una mata de mango, ¿cuáles son los mangos que caen? O los podridos. Procura no podrirte. Y también el Señor Román decía una cosa que siempre usaba frases guajiras. Es que ¿a quién le cae arriba los mangos que se caen cuando tú sacudes la mata? Al que la está sacudiendo. Por eso los mangos que se están cayendo de la iglesia, ¿a quién le están cayendo arriba? A nosotros, no a nosotros. El Señor está sacudiendo la mata. Si nosotros queremos que el Señor sacuda la mata, los mangos nos van a caer. Y algunos mangos de esos pesan. Y otros huelen mal porque están podridos. Pero si tú estás orando para que el Señor sane la iglesia, quiere decir que tú estás sacudiendo la mata y los mangos te van a caer arriba. Creo que se caer arriba los disgustos que vamos a pasar porque fulanito hizo esto, porque menganito dijo esto, porque tantas menos gente están viniendo. Esos son los mangos que nos van a caer, que si están insultando a la iglesia fulanito, que si la iglesia dice, fulanito dice que la iglesia hizo tal cosa, esos son los mangos que nos van a caer encima. Pero a la larga, ¿quiénes van a quedar? Los mangos buenos. Es lo que va a quedar. Los que tienen solución. Los otros se van a caer por su propia cuenta. Esto es lo que dice Ezequiel, lo dice esto no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. Para los malos, el remanente va a ser malo. O sea, los malos siempre van a considerar al resto de Israel, los Anahuín, como gente piadosa falsa, como gente que siempre se quieren ver mejor que los demás, todo eso, por la misma ley que le dije el otro día. Los envidiosos no quieren tener lo que tú tienes, los envidiosos quieren que tú no tengas lo que tienes. Y no hay peor envidia que la envidia espiritual. La envidia espiritual es la peor absolutamente
de todas. Una persona envidiosa espiritual hay que tenerle miedo. Pero este remanente espiritual es el que va a quedar. Y este remanente es el que va a consolar al pueblo de Dios. Él va a volver como sacó a Israel de los que volvieron. ¿Cuántos se fueron al exilio? 1 o 2 millones. ¿Cuántos regresaron? 70,000. De esos 70,000, el Señor volvió a restaurar a Israel. Y cuando Israel se volvió a echar a perder, que tuvo que volver otra vez que sacudir la mata, ¿qué quedó de Israel? Del pacto de Dios con Israel, 12 personas. Hasta Jerusalén se desapareció. Y el Señor volvió otra vez con el resto de Israel. ¿Quién era el resto de Israel? Los 12 apóstoles. Personas como María, personas, ya Simeón no estaría vivo en esa época, pero las personas cristianos que aceptaron al Señor en ese momento, que eran los menos de la sociedad. El Señor sacudió la mata tan grande que de Israel no quedó piedra sobre piedra. Pero el Señor dejó todo en desolación. No, volvió de nuevo ¿a qué? A construir de ese pequeño grupo. ¿Quién iba a decir que de 12 personas iba a ser una iglesia que después de 2000 años iba a tener 1.200 millones aunque la mitad está en podrido, pero bueno, ¿quién iba a decir que de 12 personas? ¿Quién iba a decir cuando estaban comiéndose los leones a los mártires y parte de la iglesia renegando, porque hubieron mártires, pero mucha gente de la iglesia renegó de Dios para salvarse y salvar? No todos los cristianos de los primeros siglos fueron mártires. Hubieron gente, y ese fue el gran problema de la iglesia primitiva. El gran problema que tuvo la iglesia primitiva, que tuvo que haber un concilio, es qué hacer con la gente que renegaron de Dios y después regresaron. Eso fue uno de los grandes problemas que enfrentó la iglesia, porque en los primeros siglos estaba la forma de pensar que después del bautismo ya no había más perdón de los pecados. Imagínate tú. Ellos decían que después del bautismo, si tú pecabas, ahí te quedaste. Figúrate, por eso la iglesia tuvo que volver a redefinir lo que es el perdón de Dios y el don de la confesión. Pero hubo un problema tremendo, porque cuando se acababan las persecuciones, ¿qué pasaba? Todos los que habían renegado volvían. Entonces los que estaban adentro que decían, ahora vino fulanita, tan sinvergüenza, después que dijo que tal y tal y tal, ahora que la cosa se puso buena, regresó. La primera iglesia, no te creas que todo fue una maravilla, tuvieron graves problemas, hasta la iglesia decidió que el Señor por eso dejó la confesión, para restituir a la persona que se ha apartado del pacto de Dios. Pero ¿quién iba a decir que cuando se estaban comiendo los leones San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, a los papas, quién iba a pensar que después de 2000 años esa fe iba a dominar casi a todo el mundo? Si se lo jura a un mártir, ese mártir no lo iba a creer, porque así es la obra de Dios. Él empezó con un pequeño grupo y ojalá que vuelva a empezar otra vez con un pequeño grupo para que la obra siga durando, a no ser que decida que va a volver, que ya es tiempo que regrese. Y que tenga miedo que el Señor regrese, que revise su vida, porque el que no las debe, no las teme. El que tiene miedo que el Señor vuelva es que tiene algo guardado con un ídolo por ahí que tiene que sacar, porque toda persona que tiene el corazón limpio lo que desea es que el Señor acabe de venir y se acabe toda esta porquería en que estamos viviendo, que cada vez va para peor. Así que no muy consoladora esta clase de Ezequiel, pero no mucho más real, porque lo que vivió es lo que estamos viviendo nosotros. Así que vamos a hacer la colecta para cerrar pues nuestra noche. Les recuerdo también, y ustedes no lo conocieron, pero hay un señor que hace mucho tiempo miembro de nuestro ministerio, cuando estábamos en la iglesia de San Hugo, Luis, el esposo de Eva, que falleció esta semana, una familia muy dedicada al Señor, y después de un tiempo largo de enfermedad, yo sé que Eva ve estos programas, estamos orando por ustedes, pues también. Y también no olvidarnos que hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, el día de los abuelos. Qué honor más grande para esa gente ser los abuelos de Dios. Hasta Dios tenía abuelos, imagínate tú. Y si dice que por sus obras lo conoceréis, o el árbol se ve por su fruto. Por su fruto, Ana y Joaquín tienen que haber sido grandes personas para haber dado como fruto a la Virgen María y después a Jesús. Así que vienen bien recomendados.